Yo, you want to see something cool? No? Well, I'm gonna do it anyway. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Una vez más, Panda Garage, ya se la saben. Hoy estamos con un referente de la nota, con el caballero periodístico, cronista del estado de Zacatecas, un gran expositor de la nota gruesa. ¿Se acuerdan cuando llegaban y decían, oye, ¿me puede dar la nota gruesa, por favor? Pero estamos aquí con el contador Óscar Fernández Sánchez, por cierto, maestro. Muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Agradezco la invitación desde hace algunas semanas, cuando me remueves los recuerdos al hablar de la carrera panamericana. Claro. Y de inmediato creo que fui muy claro y decirte con gusto, el día que tú lo digas, porque se había anunciado ya que Zacatecas era sede de la última etapa y premiación de esta extraordinaria competencia que de niño me tocó vivir y que será la plática en los próximos minutos. Y señalando también que, bueno, mi vida periodística data de niño, por eso me toca ver la Panamericana en el año 50, y mi gusto y pasión, y tú lo sabes, es en la parte deportiva el béisbol, el baloncesto, el tenis y también el automovilismo. ¿Por qué? Porque el automovilismo no solamente es la gran Fórmula 1, las gran competencias, sino que México ha sido un país con una gran actividad automovilística, y me da mucho gusto que zacatecanos están participando en este momento en 3 carreras de la Federación Mexicana de Automovilismo. Ahí está Mateo Girón. Mateo Girón. Está extraordinario, yo creo que va a ser el campeón. Es un joven proeza, zacatecano. Pero de verdad, y yo creo que su paso por Trucks México Series, o sea, la camioneta 5, que se ha hecho famosa, yo creo que ya termina este año, porque él está llamado, ya, es como todos los deportes. Empiezas en el béisbol, clase A, clase AA, luego la AAA y luego las ligas mayores. Claro. Es un proceso. En el fútbol, pues la tercera, la segunda, la cuarta división, no sé, vas ascendiendo y llegas a la máxima categoría en cualquier país. Y en el caso de Mateo, pienso que el siguiente paso es o Gran Turismo México o NASCAR México. Una de las dos. Y que es dar el brinco Enorme, a NASCAR Estados Unidos. Sí, claro. Y bueno, si Dios quiere y si se está dispuesto a hacer muchas cosas, yo creo que puede ser un gran piloto. Porque es un brinco, o bueno, es un trampolín muy grande para su desarrollo, Claro. ¿verdad? La primera, que te transporte. Sí, pero transpórtenos en esa experiencia de cuando lo llevaron y a dónde lo llevaron por primera vez claro, a claro. la carrera panamericana. Se supo que había una carrera panamericana que iba a pasar por Zacatecas, se invitó al pueblo, a los aficionados, pues que fueran a observar el paso de los bólidos. Pasaban, no había ni rutas alternas o como son ahora los libramientos. Entrabas a la ciudad, Bueno. pero también había peligro por la velocidad y había muchas restricciones. Entonces empezó a correr el rumor, hay que ir a las curvas de la Pimienta. Bueno, las curvas de la Pimienta están cercanas a la localidad de La Pimienta, que ahora estás en 3 minutos o menos, Claro. por las vías que hizo Belisario Cervantes Corona. Claro que quienes no vieron esa época dirán, a ver, tú bien has dicho, a ver, transpórtenos. La Pimienta eran las curvas que luego fueron modificadas en función de la seguridad. Claro. Eran, vamos a pensar, el Hotel Parador, tenemos la idea de dónde va el bulevar, el hotel arriba. Pero no estaba así. Ah, no, claro, no, pues era aquello, cerros, nopaleras y la carretera panamericana. Acuérdate del tramo de Guadalupe, Zacatecas. Tú tampoco lo viviste. Bueno, continuabas, tenías que entrar a la ciudad, no había desviaciones, salir allá por Guadalupito. Porque el bulevar no existía. No existía el bulevar. Era por donde es la avenida Universidad ahorita. Exactamente. La carretera, ¿no? Exacto. Y muy cercano al paso del arroyo. Claro. El Arroyo de la Plata. El Arroyo de la Plata. De hecho, hay una anécdota que mi papá contaba, Sí. que se iban a acampar al Arroyo de la Plata. Ahí Sí. donde era el campestre. Sí, Bueno, igual sí. de ahorita. Sí, ahí por Begoña. Ajá. Que antes ahí era pura arbolada. Y además, ¿sabes qué?
una alberca extraordinaria. Mucha gente que supo y aprendió a nadar en Zacatecas lo fue ahí, porque el campestre pues era para los osos, Ajá. era la única alberca. El Instituto de Ciencias, alberca para los alumnos. Ajá. Y luego años después la Casa de la Juventud, y no había más. Era lo único. Por eso la gente no sabe nadar. Bueno, y luego el mar que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, mira, Marco, te confieso, el hecho de saber y la invitación para ir allá, Ujú. pues propició que mi mamá, no mi papá, mi papá nunca fue amante de los deportes. Mi mamá era entusiasta al paso de los años, fanática de la América, era lo que no me gustaba. Pero bueno, el América era su equipo favorito. Pero iba al béisbol, al Parque Zacatecas. Ajá. Total, nos llevó a los tres. Debo reconocer que no hay una información muy clara de cuál fue, cómo nos llevaron. O sea, irse a pie, Ajá. No, imposible. no. Más bien era como camión. Camión, pero Urbano. no te dejaba. Más bien, yo pienso que se pidió, era muy común la palabra carro de sitio. Ah, El carro el de taxi. alquiler. El taxi. No. Sí, es que de otro modo, la distancia, oye, yo creo que de aquí para allá, no sé, son 7, 8 kilómetros. Y con 2 chiquillos al principio, y luego ya 3, Y luego 3, no. y luego llevar la bolsa para... Y luego tremendo. Y me las tortas. imagino. Era tremendo. No, No. no, Jaime un poquito, de Ajá. veras. No, yo era Tranquilo. tranquilo, entonces emocionados. Eso nos dice porque está en cámara, No, pero no, no. aquí le vamos a preguntar a su señora a ver si Aquí sí. está la pregunta. Entonces, Marco, era estar, yo creo que de 4 a 6 horas, Ahí. bajo el sol, con algún paraguas. Ajá. Yo creo que los bloqueadores ni se utilizaban todavía, De hecho, En mire, le voy a 45. platicar, ahí tuve la fortuna de conseguir unas fotos de esas carreras y me parece que son por ahí. Ahorita le voy a enseñar, Excelente. a ver si son de por ahí y usted me dice más Sí o menos son. si reconoce o Claro. no reconoce ahí el lugar. Están muy interesantes porque son de 1950 y Sí. 1951. O sea, los 2 primeros años. Los 2 primeros años, exacto. Ahí nos hizo favor un buen conocido de ahí de los carros, nos hizo favor De proporcionar Ajá, ese material. y está muy padre. Bueno, obviamente usted sabe cómo son las fotografías. Claro, en aquella época. Pero se ven muy bien. O sea, afortunadamente se alcanza a distinguir ahí un carro. Qué bueno. Ahorita se lo voy a enseñar. Contador, ahí en las Curvas de curvas de la pimienta, ya estaban ustedes 3, obviamente. Sí, pero había mucha gente. ¿Se acuerda a qué carro fue el que usted vio primera vez? Así que dijo, ¡ay! Sí, fíjate que es muy difícil precisar porque no había radiotransistores, Ujú. no había comunicación. Quienes tratábamos de saber algo de la Panamericana, Televisión Cero, periódicos llegaban al día siguiente. Ujú. En esa época, 7 años, me gustaba mucho oír la XX y la W, porque fue la difusora que transmitió la carrera. Ujú. ¿Cómo? Micrófonos a la salida de la meta, a la llegada y algún enlace que no sé cómo lo harían en aquellos años, estoy hablando de los años 50. Claro. A lo mejor un enlace telefónico, un helicóptero, algo. Y te comento de 3 voces que participaron, al menos en los primeros años. Jacobo Zabludowski, Ujú. Jorge Labardini y Pedro Ferriz Santa Cruz. Hubo otras voces. Sí, claro. La transmisión empezaba a las 7 de la mañana porque normalmente era la hora de la salida de los vehículos Ujú. para recorrer 300, 400, 500 kilómetros. Te lo dije vía telefónica. Una de las etapas que nos tocó vivir nos tocaba siempre a Zacatecas, era México, Durango. Era la etapa, O sea, era directo. Era la etapa del día. Ajá. ¿Qué te diré? 700, 800 kilómetros. Más o menos. Más sí. o menos. Ajá. No había desviaciones, nada. Entonces, a las 7 de la mañana se daba la salida para el primer carro, según la categoría en que estaba establecida. Claro. Nos informan, bueno, no sé, no nos informan. La categoría más importante era la que salía al final. Ujú. Y aún así, dicen que llegaron a rebasar a los que habían salido 2 horas antes, Sí, bueno, yo creo que no había tampoco vía San Luis. Claro. Era la tradicional carretera panamericana. Que venía desde el Desde la DF, Ciudad de México, que era DF, México. Querétaro, y luego de ahí subían como para Celaya. entrabas León. a Celaya, bueno, Salamanca, Salamanca. Celaya, Irapuato, León, La Chona,
Lagos, La Lagos, Chona, ¿no? Aguascalientes, Zacatecas, Fresnillo, Durango, Durango, y de ahí todo le eso. subían La Panamericana, Ajá, sí. Chihuahua, Ciudad Juárez. Esa emoción cuando vio, me imagino, fue grata. Sí, no sabíamos, de verdad, los primeros años veías pasar el bólido o el carro y ahí viene, veíamos dos curvas y luego como que pasaba frente a ti, pero había que seguirlo porque adelante habían otras dos curvas de la pimienta. Ajá. Entonces, ¿qué te diré? Eso duraría 30, 40 segundos desde que venía. Lo veías. Las maniobras en las curvas, las dos de salida y enfilada. Ujú. Entonces, los autos, hubo autos turismo, vamos a llamarle, Claro. pero cuando veías tú los carros de los franceses, de los italianos, de los ingleses, nuestro respeto en aquellos años. Era impresionante, Impresionante. ver ese tipo de carros y vehículos, sí, ¿verdad? claro, Para claro. su época era algo, pues, novedoso Claro. y muy Y los llamativo. rápidos ¿verdad? de aquella época, ¿no? Claro. Contador, a través de los años, bueno, ya nos platicó su primera experiencia, pero a lo largo de estos años, porque ya son 75, no voy a decir la edad del contador, No. hagan cuentas ustedes. Ya dijo cuando nací, ¿verdad? Sí, ya dijo. Entonces, a lo largo de los años, obviamente usted se formó como periodista, Claro. zacatecano. Sí. Platíquenos un poquito o más bien, porque hay que reconocerle su labor periodística. Usted, como pionero en la radio y luego en la televisión, que usted abrió un programa en Zacatecas, Sí. si mal no lo recuerdo. Bueno, sí. El primer noticiero Ajá. se hizo en vivo. No, en vivo eso no, porque luego te platico, no. Ok. Pero sí, la primera emisión noticiosa en Zacatecas, Ujú. tuve la oportunidad de... A través de la televisión. A través de la televisión. Ajá. XHBQ Canal 3. Noti 3 a las 3 por el 3. Era el eslogan. Otra vez, por favor, ¿cómo? Noti 3 Ajá. a las 3 Ajá. por el 3. ¿Esta televisora era para Televisa? Televisa. Bueno, sí. Televisa abrió las televisoras de provincia Ajá. y en el caso de Zacatecas abrieron juntas Aguas y Zacatecas. Quizá 5 o 6 días. Ujú. En agosto de 1986. En el 86, yo tenía un año, imagínense. No, hombre. Yo creo que veías ya los programas. Sí, yo creo que sí. Me ponían ahí con mi mamá a planchar y ya lo veía. Fue una experiencia muy tempranera también, Ujú. porque bueno, el acontecimiento era ver pasar los vehículos y ya, Claro. emocionarse, disfrutar. Pero en mi caso, Ujú. que me llamó la atención, que me emocionó y que a través de la XX yo seguía Ujú. la carrera, porque había enlaces telefónicos. Entonces a mí me impacta, por ejemplo, cuando suspenden la transmisión y anuncian que en un vado del centro de Irapuato, Ujú. Felice Boneto, piloto italiano, estrelló su vehículo contra un poste y murió instantáneamente. Se incendió. No, O nada más fue el puro el choque. impacto, pero no sé, cerca de 200 kilómetros por hora. Claro. Hay una placa y una cruz en ese lugar, en Irapuato. Ujú. Años después, cuando no había los libramientos de las ciudades, no me paré, digo, yo iba en un viaje a México, Claro. y alguien dijo, aquí fue el accidente de Felice Boneto. Entonces estuvimos atentos, y sí, hay una placa, espero que siga la placa, Ujú. y ya ves que luego se pone un señalamiento de una cruz. Sí, claro. Recordando. Bueno, ¿por qué recuerdo a Boneto? Porque bueno, junto con Piero Taruffi, Ujú. Umberto Majoli, Alberto Scari, Juan Manuel Fangio y los ingleses, fueron pilotos que vinieron a México y dieron brillo a la carrera y a sus respectivas trayectorias. Hay un dicho y una frase que tú quizá en algún momento de tu vida lo has oído. Después de la presencia de Piero Taruffi, Piero era un piloto ya veterano, Ujú. pelo blanco, y que era el zorro plateado, imagínate, zorro plateado. por su conducción, Ajá. su habilidad. Entonces, y cayó muy bien al público mexicano. Y cuando pasan 2 años, después de la Panamericana, pasando los meses después de la carrera, a alguien se le ocurrió que vio pasar
a un Marco Tulio Valle que luego no cumple con los reglamentos de tránsito, y decían, oye, pues ni que fueras tarufi. Tarufi, ni que fueras tarufi. Es una expresión Ajá. que está vigente, ¿eh? De verdad. En este año, 2025, a lo mejor en otras entidades federativas es de otro modo, pero Pedro Tarufi fue un hombre que se ganó el cariño de los aficionados mexicanos. Humberto Mayoli, dicen que las rectas de Chihuahua a Juárez, Ujú. rectas y rectas, como cuando vas a Concha del Oro, Sí, claro. que dices tú, ay Dios, esa Que recta son cuando se muy, acaba. ajá, son muy aburridas. Decían en la época que desarrollaban, bueno, si escuchas el kilómetro, la velocidad, dirás Ujú. tú, en la actualidad Fórmula 1, imagínate lo, Sí, que, claro. lo que corren. Me parece que cercano a los 200 kilómetros en las rectas Ujú. de los bólidos. De hecho, hay una expresión que dicen, en las rectas se conoce el carro, pero en las curvas se conoce al piloto. Claro, ¿Verdad? creo que es muy cierto, por lo que te dije hace rato, Ajá. de lo que me remonto a lo que veíamos. Venía el carro en las curvas de Pimienta, y a distancia, a muchos metros de distancia, imagínate la maniobra del piloto para que las curvas las tomara de manera correcta, Ujú. a la velocidad que él tenía que hacerlo, llegar a una especie de bajadita y luego otra curvita lenta y luego una recta y luego otras dos curvas, que era lo que alcanzábamos a ver Ujú. en la Pimienta. Entonces, contestando a tu pregunta, que me salió poquito, yo sí me intereso en seguir la carrera, pero ya en la radio y en la prensa. Ujú. Entonces, por eso lo que te hablé de estos pilotos, Sí. lo tengo fresco por los comentarios de Labardini, de Jacobo y de Pedro Ferriz, y otras voces que en este momento no recuerdo sus nombres. Ujú. Pero además, fue un acontecimiento mundial, internacional, los ojos del mundo, no solamente los del deporte, una carrera cruzando un país como México, Ujú. lo que impactó en el turismo, la idea de Enrique Martín Moreno. Enrique Martín Moreno fue el de la idea, ¿eh? ¿A poco? Él fue el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Automovilismo. Ajá. Pero bueno, siempre hay voces y problemas, no creas. Los accidentes, los carros a los barrancos, los muertos, los pilotos mexicanos que murieron. Claro. El Che Estrada Menocal fue un duelo nacional. Ujú. El año pasado hubo un accidente en la Panamericana en la actual, Panamericana. y fue trágico. Un poco, y fue hacia Durango, me parece, en las curvas hacia Durango. Fíjate, imagínate, con toda la modernidad que ello implica. Es un riesgo. Mucho. Pero por eso. Entonces, bueno, pero la Panamericana, que es el tema central, que lo viví así, como espectador, nada más, con mi familia, con diferentes etapas, con diferentes pilotos, diferentes categorías, pero la emoción fue prácticamente la misma, porque era estar de 4 a 6 horas, disfrutar una torta, un refresco y ya. Pero luego yo me involucré más en leer comentarios, opiniones. Lamenté mucho en 54, yo tenía ya 11 años, Ujú. de su desaparición, y pasan tantos años, y ya ves que en 88 se revive bajo otras condiciones y Sí, características, y bueno, pues ya estaba yo en Televisa. Ujú. Me tocó junto con Memo Sick, que en paz descanse. Memo Sick fue como representante de la Panamericana Aquí en Zacatecas, Ajá. y volvimos a recordar a través de otros directivos, de otras personas, de otras circunstancias. Pero no quiero dejar de comentar lo siguiente. Bueno, la Panamericana también me condujo como aficionado, pero más como periodista, en el periodismo deportivo. Y yo, que no es el tema de hoy, otro día lo retomamos después de la Panamericana, Claro. porque a mí me tocó vivir también de cerca lo que hizo Moisés Solana, por ejemplo. José Antonio, su papá. José Antonio Solana fue, haz de cuenta, Piero Tarufi, fue el primer mexicano que se inscribió en 1950 Ujú. para correr Ujú. a su edad. Él tuvo un hijo, Moisés Solana, gran piloto, murió en un accidente, pero también los pilotos mexicanos que han incursionado en la Fórmula 1, Ujú. para que me olvido de Pedro y de Ricardo Rodríguez. Otro día que se acerque la fecha del Gran Premio, me tocó ir en la XX en directo, la terrible noticia, estaban transmitiendo las prácticas del Gran Premio, el primero en México,
y llego a casa de mi abuelita en la rayón 50, sintonizo la XX para seguir la transmisión de la práctica de esa tarde y se hace un silencio sepulcral y el locutor en turno, creo que era Rodolfo Sánchez Noya, imagínate dar al aire la noticia terrible, nos informan que en lo que se conoce ahora como la Peraltada, en el autódromo, Sí. Se ha estrellado el piloto mexicano Ricardo Rodríguez. No dijo murió o no murió, pero el simple hecho y su voz, pensamos lo peor, y minutos después se confirmaba Lo peor. su fallecimiento. Híjole, un accidente terrible. Terrible. Y más que todo para el automovilismo. Mexicano, y además en la primera edición del Gran Premio de la Ciudad de México, de la No, Fórmula 1. O sea que Así abrieron. ¿Ese en qué año fue, perdón? 60 y tantos, no recuerdo cuándo fue el primer Ajá. Gran Premio, pero sí fue terrible eso. Pero estamos hablando que es la Fórmula 1. Sí, la Fórmula 1, sí, fue la primera competencia. Ujú. Luego su hermano Pedro muere 4 o 5 años después, un domingo en Alemania. Ajá. Y todos los demás pilotos, Héctor Alonso Rebaque, Adrián Fernández, hasta llegar a Ahora Checo, con Checo Pérez, ¿verdad? ¿verdad? Pero yo siempre muy ligado periodísticamente a ellos, y también, que va a ser otro tema extraordinario, tienes que hacer un programa, el Mini Mónaco Zacatecano. Yo también... Bueno, esa es otra cosa muy interesante. No. Ese, ¿en qué año empezó el mínimo? Bueno, fueron nada más primero, 2 años, creo, ¿eh? Pero a ver, es que a lo mejor mucha gente no sabe, pero platíquenos qué fue el Mini Mónaco. Bueno, fue un circuito en la Feria de Zacatecas, Ajá. organizado por el doctor José Carlos Perales Núñez, que también encabezó el comité de organización de otro evento importantísimo en su momento, que también tenemos que rescatarlo, ya que ahora andas haciendo periodismo de automovilismo. La Zacatecas Jerez, Zacatecas. nuestra gran carrera, ¿por qué terminó? Y yo viví el drama y la muerte de los chicos que fallecieron en la carrera, cuando un vehículo sale y se va contra el público, aquí en Encino Mocho, y marcó el final de la Encino carrera. Mocho. ¿En Jerez? En Jerez. Bueno, la Zacatecas Jerez es una. Pero, Luego, pero vamos a hacer un corte. Sí. Espérenme, déjenle acomodar el micrófono No. porque se le movió. Y si no se lo acomodo. Listo. la Zacatecas Jerez, hay que hacer un trabajo de la Zacatecas Jerez. ¿Cuántos años se corrió? Grandes pilotos también. Ajá. Carlos Perales me invitó, yo fui parte del comité organizador. ¿Usted? Sí. ¿A poco? Sí. ¿En qué año? Pues antes de los 70. Wow. Y eso también era impresionante ver. Extraordinario. Miles y miles y miles de personas que se apostaban desde la salida rumbo a Jerez Ujú. hasta la entrada de Jerez y la tragedia que culminó esa carrera Ahí en Encino Mocho. en Encino Mocho. Y luego el Mini Mónaco, Ajá. que el doctor Perales, José Carlos Perales Núñez, extraordinario jugador de básquetbol zacatecano, aficionado al automovilismo, ideó, lo puso a consideración del gobierno y se dio, no quiero pecar, no sé si solamente 2 años, 2. por el peligro que entrañaba. En lo personal, tengo poco material gráfico, pero Ujú. pero el hijo del doctor, Alejandro, tiene un impresionante material gráfico Del Mini Mónaco. del Mini Mónaco. ¿Qué era el Mini Mónaco? Bueno, pues todo el mundo vemos la carrera de Mónaco de Fórmula, Claro. en la ciudad, Ajá. los casinos, el Los mar, yates, los yates de ajá. lujo. Entonces, ahí te va. Salida frente a la Avenida Algo, Ujú, hasta el Lindo Triste, ujú. dar vuelta en la U. Ajá. Imagínate lo que representaba, Órale. que la horquilla, ¿verdad? Sí, ahí donde no se deben de dar vuelta, pero ahí todo el mundo se da vuelta. Bueno, que sigue ahí. Bueno, Que sigue ahí. Genaro Codina, pasar frente al templo impresionante, Claro. la gente ahí arriba, la recta de Fernando Villalpando, hasta la esquina con Elías Amador, Ujú. Avenida Torreón, dar vuelta a la izquierda, otra recta impresionante, corta, y luego la curva saliendo de Sagrado Corazón, donde estuvo Superavenida, Sí. hay fotos impresionantes ahí, y luego la otra recta, con la variante ahí frente al Portal de Rosales, Sí. hasta la meta. Ese era el Mini Mónaco Zacatecas. ¿Cuántas vueltas daban? No recuerdo las categorías, Ajá. haz de cuenta, ahí se corría por categorías, Ah, ok. porque en una ciudad como esta, aventar 30 carros o 40 era un... wow,
haz de cuenta, me acuerdo, categoría turismo, Ujú. eran los R4, Renault 4. Sí, claro. Yo creo que eran unos máximo 12 pilotos. Ajá. Y luego eran 3 categorías. Y la estelar, no eran McLaren ni, ni esos, pero era una categoría, bueno, la importante, la del día, la que cerraba la jornada. Si el día que tú lo consideres y lo hacemos, con un material gráfico impresionante. Claro. Para que vean Y, los tipos de carros que manejaban. Claro. Vamos a ver si podemos rescatar una foto para que los vean. Sí. ¿Tiene fotos usted De los la, carros? sí, de la Mini Mónaco. Ajá. tengo creo que 3 fotos, Ok. pero te las muestro. Ahorita las pero- vamos a poner y ahí las ponemos para que los vean. Contador, aparte de lo del Mini Mónaco, la carrera de Jerez, ya para ir cerrando con el tema de la Panamericana, ya últimamente, como vio, o no sé si se enteró, que dejaron de venir a Zacatecas, Sí, pero era una parte muy importante Zacatecas. sí, porque tenía, técnicamente, no dominé yo las características ya de las categorías. Ujú. Íbamos a las conferencias de prensa cuando estábamos en Televisa, Sí. nos daban los grandes datos y todo, pero yo recuerdo que por las características de la ciudad, el rumbo hacia Betagrande, había una especie de etapa de velocidad, Sí. o etapa de montaña, Sí, claro. de velocidad más bien, Ajá. aprovechando las condiciones de lo sinuoso de una ruta del camino, y sé que incluso, bueno, pues ha habido algunos accidentes graves Muy fuertes. por las Sí, características que ellos representan. De hecho, a lo que, bueno, son las, como dices, son las categorías, y en esas curvas, no, en esas etapas de velocidad, obviamente empieza y acaba, ¿verdad? Sí. Pero ahí lo importante es saber quién hace el menor tiempo en esas curvas. en ese, Y en cuando ese- llegan ahí le dan su tiempo y Sí. empiezan, ¿verdad? Claro. Entonces, esas curvas que ya fueron aquí para Betagrande, se veían muy impresionantes. ¿Sí llegó a ir ahí? no. O sea, ya esa parte de la etapa segunda, tercera o cuarta, yo acudía en principio por cuestiones periodísticas Claro. de Televisa y a la invitación de Memo Sig Ajá. y del grupo de trabajo. Entonces, acuérdate que era un gran acontecimiento, bueno, ver la llegada al centro, Ajá. porque me parece que subían a la bufa y lo hacían total. Ajá. Pero ya la parte bonita, espectacular, el arribo, y acuérdate que se estacionaban todos los vehículos desde la González Ortega, bajando Avenida Hidalgo, y era una tarde, noche de recorrer, observar los carros estacionados, el número del vehículo, el nombre del piloto, el carro que más te llamaba la atención. ¿A usted no le tocó que le dieran las postales? No. Que llegaban a... No, fíjate, no. Así como digo, como te dije una cosa, bueno, te digo otra. Ajá. Ya me convertí en un simple espectador, Ujú. de viendo los vehículos ya de cerca. Sí. Alguna ocasión, mira, está X piloto, ya ves que vienen muchos extranjeros. Sí, claro. Sí, sí, sí. Con autos hasta que yo diría como de colección, ¿verdad? Sí. Por Sí, las sí, características que se dan. Entonces, esta etapa no la viví tan intensamente como la otra, ¿eh? sí. Ujú. Entonces, digamos lo que lo vivió más intensamente De niño. De niño, porque era el asombro. Sí, ¿no? Era sí. la novedad, Claro. era algo que no se veía común en Zacatecas. En Zacatecas ni en todos los lugares donde pasaba, ¿verdad? Ujú. Me dicen que, según la ciudad, ya hablé de Irapuato, imagínate, me imagino que en ciertas ciudades, por las características topográficas, y que no había desviaciones o libramientos, Claro. que esos se empezaron a construir años después. Entonces, todos los vehículos en esas ciudades, entrabas por el centro de la ciudad, Sí, Celaya, Irapuato, Salamanca, a veces un poquito en la orillita, pero normalmente entrabas por la ciudad. Y veían, de hecho, si podemos recordar o hacer remembranza, la Panamericana recorre muchos, bueno, en el circuito ven muchas ciudades diferentes, pero también desierto, semidesierto, Sí. selva. Sí, ¿no? Por Este- las características de nuestro país. Las rectas, esas que te hablé de Chihuahua Juárez, Ajá. que fueron famosas, épicas.
Me acuerdo yo que hablaban mucho de las curvas por Oaxaca de León, en Oaxaca, y no había autopista México-Puebla. Entonces la México-Puebla, la carretera, pues era una carretera con curvas, etcétera. En esos primeros años no se incluyó, pero imagínate, las curvas hacia Veracruz, hacia Jalapa, hacia el puerto, 1000 cumbres por Michoacán, en Claro. fin, en Porque muchos países. antes, bueno, tiene poquito las autopistas en Sí, México. sí, bueno, realmente. relativamente, ¿no? Claro, Pero antes eran carreteras, pues, de ida y vuelta, claro, como sí, dicen, ¿no? sí, de ida y vuelta. Pero ese es otro tema. Claro. Contador, ya para ir cerrando ya Sí. el tema de la Panamericana, una última experiencia Sí. que le haya marcado a usted la Panamericana. Bueno, primero de tristeza, un poco de repente dices, bueno, ¿por qué la suspenden? Que el gobierno no se da cuenta de todo lo que genera. El país recibía mucho dinero, recibía una extraordinaria promoción, porque la prensa internacional hablaba de México, de un evento deportivo que se corría, y tú lo dijiste hace rato, transportar al lector a los noticieros cinematográficos, porque la televisión estaba en ciernes, Sí. prácticamente. Sí, sí, sí. Entonces, a través de las imágenes de los periódicos, las revistas, los noticieros cinematográficos que veíamos antes de la película estelar en un cine, te proyectaban un México extraordinario, rico en su belleza natural, en su gente que se volcaba para seguir a los pilotos. Eran auténticos días de fiesta, donde pernoctaban, eso me informan otras personas. Zacatecas fue siempre etapa de paso. Pero, por ejemplo, yo tengo una hermana que vive en Durango. Ella me ha platicado que amigos conocidos de Durango también le refieren, y que era un día de fiesta. Llegaban los carros a la meta final en Durango, Claro. y a acudir, me imagino que a la revisión, a la guarda en un lugar X, porque al día siguiente, a las 7 de la mañana, creo que la siguiente etapa era Durango-Chihuahua, creo. Y el cierre era Chihuahua, Juárez, o desde Durango a Hasta Juárez, Ciudad la Juárez. final. Bueno, pero que era un bonito espectáculo de las familias enteras acudiendo a ver los carros ya guardados, vamos a llamarlos, Sí, claro. ya listos para el día siguiente. A lo mejor veían a los mecánicos haciendo ajustes, etcétera, y a lo mejor tener la oportunidad de saludar a los pilotos, bueno, pues que eran la atracción. Sí, tener esa cercanía, Claro. porque no mucha gente podía darse el lujo No, de irse, no sé, a lo mejor al Gran Premio, Sí. al Además, óvalo. acuérdate que no había gran premio. Ujú. Entonces, pues el estar con ellos ya representaba una satisfacción, un gusto. Sí. Entonces, a tu pregunta, ¿qué trajo consigo la Panamericana en la parte final? Tristeza, lamentar de que ese evento que todo el mundo hablábamos de él, Claro. que nos emocionó y que en el caso mío, bueno, me permitió introducirme periodísticamente Ujú. a un apasionante mundo de la velocidad. Y bueno, a través de lo que ha vivido usted como periodista, porque no solamente ha sido periodista, ha sido cronista zacatecano. Sí. Pero eso va a ser para otro tema, porque también es muy padre, y no tienen una idea de cuando platica don Oscar, es otra maravilla, porque su anécdota de la radio, de cuando empezó en la LK, ¿En la LK? en la LK, ya ve, no se me olvida. Claro, no, no. Qué bueno, ya estabas. Te iba a crucificar. Hay una anécdota que yo quiero que La platique. que me platique. Sí. Y que se la platique a la gente, porque Sí. luego a veces la gente, pues ya con la tecnología, ya no tiene una idea de lo que era antes La radio. un medio de comunicación. No, deje usted, la radio, el radio. periódico, la Sí, televisión. incipiente. Porque todo ya cambió. Totalmente. Definitivamente. Esto ya es muy mediático. Ya, por ejemplo, ya estamos viendo, ahora que empiece la carrera panamericana, podemos seguir en vivo. Sí. Ya, o sea, si están en México, yo agarro el teléfono y me pongo a ver. Y ves toda la etapa. Exactamente. Entonces, esa anécdota de que usted me platicaba de ¿De cómo ingreso al LK? No, de ¿O por cómo, qué? o sea, Sí. ya sabíamos que estaba en la LK, ¿verdad? Sí. De cuando ingresa y todo eso, luego hacemos una entrevista de eso. Pero a mí me gusta y me llama mucho la atención cuando a usted le tocaba
¿cómo le llaman? Programar la Sí, radio, sí. bueno, la música. Sí, Pero luego cuando daban con el xilófono que Sí. usted decía el ting, Sí, ting, sí, y- sí. y esa. Bueno, o sea, un turno de cabina. Ajá. Bueno, la cabina de radio en aquella época eran sencillas. La consola, que era el nombre, según la difusora, según la capacidad económica del concesionario, según lo que él quería de la radio, bueno, Ujú. pues como todo, ahí había consolas extraordinarias, consolas sencillas y modestas, pero bueno, consola, 2 tornamesas, 2, a tu derecha y a tu izquierda. El tornamesa es, pues, en donde ponías los discos de los comerciales y donde ponías los discos de 33, de 45 y de 78 revoluciones por minuto. Wow. Entonces, el micrófono. Ajá. Bueno, y nosotros decíamos que la marimba. La marimba. Bueno, Que era un xilófono, ¿no? Exacto. Ajá. En donde el tono de la misma identificaba a la emisora. Ajá. Tu listado de comerciales en vivo. Usted tenía que decirlo. Sí, yo, en o vivo. sea, usted tenía una hojita. Ahorita te leo un comercial de esa época. ¿A poco? Sí, de Ah. veras, me acuerdo. Bueno, los comerciales en vivo, Ajá. porque en esa época de inicio no se grababan los comerciales locales. Los discos de los comerciales nacionales te los Ujú. mandaba la cadena a la que pertenecía la difusora. Ok. Normalmente todas las difusoras pertenecían a una cadena. Nacional, Y ¿verdad? Nacional. Ajá. La LK perteneció a Radio Programas de México y luego a Radio Cadena Nacional. Ujú. Y ellos te enviaban toda la publicidad nacional. Ujú. Refrescos, bueno, squeeze, Coca-Cola, barrilitos, Pep, todos los refrescos. Ujú. Había publicidad de cigarrillo en esa época. Ujú. Bueno, y algunos otros spots, bueno, también algunos vinos en esa época, no había muchas restricciones en cuanto a la de esta. Y llantas, US Royal, General Popo, Gillette, en fin, la publicidad nacional, Claro. que era otra. Y la local, muy rápido. Todos los comerciales los elaboraba el agente de ventas Ujú. que tenía cada difusora. Bueno. Consígase la novia y Pérez Carreño le pone la casa. Así empezaba. Ese es uno. Eso. Ajá. Don Francisco Pérez Carreño tuvo una mueblería enfrente al Cine Rex, Ok. en calle Tacuba. Sí, sí, sí. Entonces vendía todos los artículos de casa, el mueble, la sala, el comedor, línea blanca no. Entonces, su publicista, Ujú. me parece que era don Rubén Gil Rodarte, creo, nos mandaba spots muy, muy padres. O sea, ese, consígase la novia y Pérez Carreño le pone la casa. ¿Cómo ves? Fíjate. O sea, le tenían que meter el feeling Claro. para poder vender. No, y además el locutor tenía que ponerle énfasis. O sea, Énfasis. ahí está el texto. Ajá. Bueno, y ya nos tocaba pues, ponerle. Luego, el Cine Ilusión presenta hoy, por decir algo, Ajá, sí, esta sí, sí. tarde, a las 4:30, tenías que dar el horario, los nombres de los artistas. El Ilusión eran películas nacionales. Ujú. Mario Moreno Cantinflas, Antonio Espino Clavillazo y Manolini Chilinsky en la sensacional comedia Todos los pobres viven bien, por decir algo. Sí, sí. A las 4:30 y 8 de la noche. Y la siguiente película, entrada, luneta, 2 pesos en el Ilusión, ¿eh? Primeros, 1.50. Segundos, 1 peso y galería, 50 ¿Dónde centavos. estaba ese? ¿En Ilusión? Ajá. Enfrente a Casa Enciso, donde está ahora un hotel. Ah, ya. Casa Enciso, ¿ya te Sí, ubicas sí, en sí, el sí, centro? sí. Ahí por la avenida Hidalgo. Sí, se incendió. Ah, sí, sí. Entonces, sí, 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 sí. ese era. Y el otro era el Calderón. Ah, también ahí en el Sí, Calderón. sí, fue cine. Ah, O sea, ok. el Teatro Calderón era. Y luego pasan los años y el Circuito Montes inaugura el Cine Rex Mm. en Tacuba, ¿Cuál era de los cines más viejos? el Ilusión. Y luego el Calderón, bueno, es un teatro. Sí, de ese. ¿no? Pero así como para cine, el Ilusión y el Rex. Y el Rex, que eran los también que- abandonadores, estacionamientos. Sí, ahí están. Y Ahí. todo así. Bueno. Entonces los spots eran así. Y luego, imagínate. Te daban la guía de programación. Ujú. Haz de cuenta, 2 de la tarde. Tenías que tener, haz de cuenta, 4 spots. Entonces, aquí en disqueros, tenían, de memoria tenías que saber el orden de los discos. Entonces ya ponías el primero, el segundo, echabas a andar el tornamesa,
30 segundos los spots. Ya, se escuchaba. Aquí ponías el otro, quitabas el disco, mientras estaba sacabas el otro, terminaba otro más y otro más, por si fueran 4 seguidos de publicidad nacional. Ajá. Si no, escuchaste y luego un comercial, y luego el otro, luego la cartelera fílmica, luego otro y otro, según los cortes, como todo. Claro. ¿Sí? Bueno. Y luego abrir el micrófono, dar la hora, o dar el anuncio, el comercial, y ahí va lo bueno. Si era de complacencias, gracias a usted que sintoniza LK en la hora del negrito. Complacemos a Juanita González, Pedro Pérez, con los Teen Tops. Y ya estaba el disco de 45 minutos, los Teen Tops, con rock and roll. A mí me toca la época del rock. Alberto Vázquez, Angélica María, César Costa, todos ellos. Y así era todo el turno. Comerciales. ¿De cuánto era su turno? De 2 horas. De 2 horas. Y regresabas. Los turnos eran de 4, pero máximo 2. Y a veces, si tenías suerte, el locutor que te tenía que sacar te dejaba colgado. No iba. Y luego, pues, claro, a la semana, nos pagaban cada semana, pues era bien. Quémelo, ¿a quién? ¿Quién lo dejó ahí colgado? No, muchas veces. Jesús Barón Cordero, Miguel González Vázquez, básicamente. No, y los domingos. Ajá. Peor. Yo era el novato. No, pues ahí lo dejaban ahí Todo el día. Todo el día. Pero vivíamos, acuérdate, en Marte de Chicago 322. Entonces mi mamá me mandaba de desayunar y de comer, de cenar. No, porque ya subía yo a las 10, cerrábamos a la hora nacional. Y ya Y se quedaba la la hora nacional y ya usted se... La LK no la transmitía, la Z sí. Ah, ok. Porque era hasta las 11. Ah, ok. Así era el turno de cabina. Y así era la radio en aquel entonces. ¿En qué año estamos hablando de eso, contador? Del 1 de septiembre de 1960 hasta el 70. Yo duré 10 años en LK. 10. Fíjese. Pero esa es una historia que también tenemos que platicar en otro momento. ¿Será? Ya nos desviamos otra vez de... Ya nos salimos de la Es que Panamericana. usted tiene una infinidad de temas para contar, que le agradezco. Muchas gracias por haberme recibido. Me emocioné mucho cuando le dije al contador y le platiqué la idea de que nos dijera su anécdota De la de Panamericana. la Panamericana. Con la me anécdota emocioné. de la radio. No, de todas. de todo. De todo, no, es que no tienen una idea de cómo se emociona uno cuando escucha todo esto. Bueno, a alguien que le apasiona Sí, también claro. los medios. Y ahorita, nada más como un Sí. último comentario, ahorita ya la radio es otra onda, contador. Totalmente. O sea, me ha tocado toda la transformación. Ajá. Toda. Entonces, no creas. de lo análogo a lo digital, Sí, ¿verdad? totalmente, Ujú. totalmente. Entonces ahora ves cosas maravillosas que yo decía, "Bueno, pero esto, ¿cómo lo hacen?" Ujú. Y sobre todo, como tú, tantos jóvenes, tanta gente. Ah, gracias, sobre todo de jóvenes. Ahí está la de Don Antonio. Ah, perfecto, muy bien. No, con todo afecto, mira, yo me desaparecí, entre comillas, 8 años. Fui invitado a trabajar en la Ciudad de México. Sí. Entonces, es un paréntesis. No dejé de estar cerca de los medios, sobre todo en radio Ujú, y periodismo escrito. sí. Pero- Porque tenía colaboración, ¿no? Sí, y seguí escribiendo a Ujú. distancia y los programas de teléfono y todo. Sí, sí. Bueno, pero bien lo has dicho, la radio, para mí, de los 3 grandes medios, me han dicho, de los 3 medios que has incursionado, ¿cuál te apasiona, cuál te gusta? La radio. Y Es- fácil, la radio, luego el periodismo escrito. Porque también se le da muy bien el escribir. Sí, bueno, pues periodista toda mi vida. Y finalmente la televisión. La televisión tiene su magia extraordinaria. Y a nosotros nos toca, en 86 y 87, Ujú. abrir Televisa. Nadie sabíamos hacer televisión. Yo era corresponsal de Televisa, pero mis notas eran vía teléfono. Pero ya cuando estás ya en otra cosa, Ujú. caray. Y yo creo que eso amerita otro programa. No, es que de aquí tenemos para cortar de... Bueno, y el contrato lo vamos a firmar. Pues claro ¿Ya? que sí. Fíjese, ya llevamos casi una hora. Bueno. Una hora de entrevista. Pero, y tenemos porque también es apasionado del deporte, béisbol. Sí, es mi pasión. El béisbol. Claro. Los Y luego toros. el tenis. El tenis, los toros. No, bueno, en deportes, béisbol, Ajá. tenis, baloncesto y automovilismo. Ujú. Y aparte, vamos a pasar, ya lo equiparon con el béisbol, los toros. Los O toros. sea, pasión, béisbol en la parte deportiva y toros. Porque también le tocó ser narrador de Transmití toros, ¿no? 10 años en un grupo importante de radio en México. Fíjese. O sea, ha tenido, pues ahora sí que la experiencia de todo. De todo. De Sí, todo, por eso ¿no? te digo, he tenido esa gran oportunidad y me quedo con la radio. Perfecto. Pues bueno,
Contador, muchas gracias por habernos recibido, por platicarnos esta anécdota muy padre que nos hace revivir ahora a vísperas de esta carrera tan importante. Y nada, que mejor vivirlo o tratar de imaginarnos como usted lo cuenta, ya que pues se le da esto de platicar y llevarnos a ese momento tan específico de cómo lo vivió. Claro. Y muchas gracias por recibirnos aquí. Y bueno, espero que no sea ni la primera ni la última, No. porque vamos a seguir platicando de varios temas. Ya está aquí el set. Perfecto, ¿no? Ya Ay, que más queremos. Luego les muestro el cheque de renta. Perfecto. Bueno, amigos, pues no me queda más que despedirme. Agradecerles a ustedes que nos están sintonizando. Oiga, eso ya no se dice. ¿Sí sabía que eso ya no se dice? Ya no nos están sintonizando porque No, realmente ya. pues ya nos sintonizan. Oye, ¿y ahora qué dice en despedidas o cómo se dice? Pues nada más decir, síganos y denos un like Ay, y ya. y ya con eso. Amigos, muchas gracias. Esto es Panda Garage con el contador Oscar Fernández Sánchez, el cronista zacatecano con más experiencia para mí, gusto, que nos hace remontar estas bellas experiencias. Muchas gracias, contador. Un gusto. Estamos ahí. Nos vemos. Síganos. Denle like. Ahí estamos. Cuídense.